Entonces el angioedema puede ser esto y así, bien hinchados, pero también puede ser que todo esté bien, pero traiga el cuero cabelludo edematoso, o que esté tan hinchado de las palmas y las plantas que se me dificulte caminar por el mismo edema. Así que hay que interrogar en esa parte también. El angioedema puede llegar a ser tan severo que ponga en peligro la vida. Una pregunta importante cuando vemos un paciente que tiene urticaria es preguntarle si tiene tos, sensación de polvito en la garganta, o que tiene que estar carraspeado, porque eso significa que tiene síntomas en las mucosas de las vías aéreas superiores y puede llegar a tener cierre de la columna aérea. En el angioedema pasa lo mismo que hemos estado describiendo para la urticaria aguda. Hay un incremento rápido pero severo de la permeabilidad capilar, tanto de la piel y las mucosas, que puede ser localizado o puede ser generalizado, puede ser masivo. Y entonces el angioedema puede involucrar a la piel, pero también puede involucrar haciendo broncoconstricción, haciendo un broncoespasmo que puede llegar a cortar la vida del paciente en segundos. Aumenta la motilidad intestinal, entonces mi paciente puede ser que respire bien, pero empiece a tener diarrea, o vómitos, o náusea. También puede llegar a tener una inflamación que se exprese en las articulaciones y tener dolor articular, como si estuviera teniendo una artritis o como si le estuviera dando dengue. La urticaria en general es debida el angioedema en general es debido a la urticaria, pero hay un grupo pequeño que es una enfermedad que es popular, pero por rara, que se llama angioedema hereditario, que antes se llamaba edema angioneurótico. El angioedema hereditario es una enfermedad genética definida en la que hay déficit del complemento, y en México hay un censo de 2.200 personas. Entonces sí existe, no es así como de que haya un caso en el mundo, pero no es frecuente. Todos los pacientes que veamos angioedema van a tener una urticaria hasta no demostrar lo contrario. En general la urticaria se puede desarrollar por alimentos, por picaduras de insectos. El más popular y frecuente son las abejas, como la película de Mi Pobre Angelito, una que había, en donde el niño se muere porque le pican 2 abejas. Bueno, ¿qué pasó ahí? Era alérgico a la picadura de las abejas y no tienen que ser muchas. Si me pican 100 abejas, no soy alérgico. Tengo un edema masivo de todo el cuerpo porque fue tanta la picadura y tanta la reacción que por eso me voy a morir. Pero si me pica una abeja o 2 y yo tengo alergia, es suficiente para yo hacer un angioedema que pueda incluso acabar con mi vida. Y estas son las diferentes caras que puede tener el angioedema. Hay un edema periorbitario, pero también puede haber en los labios. Es más frecuente ver un angioedema en donde los labios se hinchan y se pongan sumamente hinchados más que de otros sitios. Sin embargo, puede haber toda la combinación. En el angioedema, ¿qué tenemos que investigar? Como la inmensa mayoría de los pacientes que tienen angioedema son por urticaria, entonces vamos a investigar cómo son las pápulas. Si las pápulas si el angioedema lo desarrolla, le dura pocas horas y no hay antecedentes familiares o personales de haberlo tenido antes, lo vamos a manejar como una urticaria. Si hay antecedentes familiares o las rochas duran más o tiene otros síntomas asociados, hay que investigar otros diagnósticos como son las vasculitis, que pueden tener diferentes orígenes, y el angioedema adquirido, que puede ser por neoplasias o genético. Entonces, como la inmensa mayoría de los pacientes con angioedema son por urticaria, nos vamos a ir por este caminito de acá y vamos a dar tratamiento. Bien, ahora hablemos brevemente sobre la urticaria crónica. La urticaria crónica en su mayoría tiene un trasfondo inmunológico. En general sí tiene que ver con una explicación de autoinmunidad. Hasta un 45% de los casos de urticaria crónica van a tener cierta inmunidad. Solamente entre 20 y 30% de los pacientes con urticaria crónica vamos a saber por qué fue. La inmensa mayoría tampoco vamos a saber por qué fue, pero sí sabemos cómo ayudar al paciente y cómo resolverlo, no se preocupen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si podemos identificar el elemento, una vez que lo podamos evitar, el paciente va a dejar de tener la urticaria ya que resolvamos el cuadro. Las causas son incontables, intensas, inmensas. Aun cuando pedimos exámenes y todo, los parásitos sí pueden ser los culpables, pero es poco frecuente. Entonces, dentro de las causas pueden ser medicamentos, como todos estos de aquí. Tengo una alumna que fue mi alumna hace como unos 4 años, ella está ahorita en medicina familiar estudiando, que es alérgica al alcohol, y cuando era mi alumna de clínica de dermatología, se fueron a uno de los congresos que hacen en Mazatlán y regresó enronchada de las palmas e identificamos que con la cerveza se enroncha. Entonces sí hay gente que es alérgica al alcohol, y tengo un paciente que es alérgico al alcohol y que tiene 7 años, pero no lo descubrió por eso, sino por la homeopatía.
Entonces cuando consume homeopatía se enroncha, porque la base en la que diluyen tiene cierta molécula de alcohol que es ingerible. Y bueno, menos frecuente afortunadamente, pero puede pasar con enfermedades inmunológicas como las que vemos aquí. Aquí hay que hacerla de investigador privado, ¿no? Todas estas son posibles causas de urticaria crónica y más. Así que, ya sé, yo también pongo esa cara. Cuando nos llega un paciente con urticaria, de verdad que hay que armarnos de paciencia y desmenuzar el tema con calma y con cuidado. En la urticaria crónica espontánea, esta es una tabla que viene en la Guía Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Urticaria, el documento que les comentaba. Aquí mencionan dos tipos, la urticaria crónica espontánea y la crónica repetida o que tiene un factor que puede estar induciéndose. La crónica espontánea es, no sabemos qué lo causa, pero la tengo por más de mes y medio, por más de 6 semanas. Y todas las demás es, tengo más de 6 semanas con esto, pero me sale por cuestiones físicas o por cuestiones químicas. Este de aquí es la urticaria física más frecuente. Dentro de las urticarias crónicas, la causa más frecuente para tener urticaria en alguien que tiene más de mes y medio con ella, de evolución, es por urticaria física. Y por frecuencia, lo que más vamos a ver es el dermografismo. Dermografismo es una urticaria que se presenta en los pacientes, aquí está, una urticaria que se presenta en los pacientes por la fricción que ejercemos y hace la forma del dibujito que le hicimos al paciente. Las urticarias físicas son medibles y reproducibles y pueden ser inmediatas y breves, predominan en los adultos jóvenes, predominan ligeramente en las mujeres. Y si un paciente tiene urticaria crónica y nunca lleva tratamiento, aunque le lleve años, generalmente no dura más de 10 años de evolución con el cuadro. Pero imaginen una persona con comezón por 10 años. La calidad de vida es tremendamente mala. Entonces, esta es la urticaria crónica más frecuente y se llama dermografismo porque es la aparición de ronchas lineales que tienen formas caprichosas. Por ejemplo, aquí este es un nerd, ¿verdad? Porque se está haciendo dermografismo con una molécula. Está dibujando una molécula. Entonces, es la forma que le demos a la fricción que estamos ejerciendo en la piel. ¿Qué pasa? Como tallo la piel y este paciente tiene facilitación de la degranulación de los mastocitos por la urticaria, libera rápidamente en la zona, localmente histamina, heparina, bradiquinina, leucotrienos, calicreína, sustancia P, que hacen una vasodilatación con edema que hace roncha con una figurita que yo planeé, que yo puse. Pero es importante esto, hasta 50% de los que estamos aquí, si nos pegamos una rascadota, vamos a tener una roncha en forma de rascada, porque fue un estímulo enérgico. Pero en el dermografismo ni siquiera tiene que ser mucho. Por ejemplo, hay pacientes que se quitan la ropa en la noche y en la resorte del calcetín tienen su ronchita con la forma del calcetín. O, más frecuente, porque luego todos estamos un poquito apretaditos de aquí, nos quitamos el pantalón o la falda en la noche y donde nos estrangula el botón, tenemos roncha de botón, ¿sí? O, ay, tengo comezón, vengo por urticaria, y se quitan la blusa y tienen como si hubieran entrado a la jaula del tigre unos arañones, y es por eso. En la forma en que hacemos el estímulo es como va a tener la forma el dermografismo. Esta es una foto muy popular en internet que se me hace muy hermosa, es una urticaria artística. Es una paciente que se escribió en las piernas porque tiene dermografismo y aprovechó eso para poner palabras, para poner una carta. Y yo tengo una maestra, la doctora Ferrusco en el Instituto Dermatológico, que cuando nos enseñaba a un paciente con urticaria, como ella le iba a las chivas, ponía chivas. Ya si el paciente no le iba a las chivas, pues ni modo, no le duraba como 20 minutos ahí el letrero del equipo contrario. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para que ustedes lo puedan hacer en su consultorio. Con una punta roma para no lastimar la piel. Pueden usar una batelenguas, pueden usar la pluma de esas que son de botoncito, entonces para que no salga la pluma que es la que pinta, para que sea una punta roma que no lastime pero que sí ejerza fricción, y le hacen las rayitas. Pues yo generalmente pongo un gato, le pongo un gatito así chiquito, un hashtag, entonces porque digo gato y ya todo el mundo se imagina que estoy haciendo el dibujito, ¿no? Los de los 80 sí decimos gato, los de ahora del 2000 dicen hashtag. Bueno, pues le dibujan un hashtag los estudiantes que tenemos por acá, los demás pongan un gato. Y entonces se lo dejan,
mientras que le hacen toda la interrogación, todo lo que vayan a hacer, y más o menos a los 5, 15 minutos ya tiene que estar la roncha. Puede ser que se vea súper gordita, así sabrosita como esta, que hasta se antoja tocar y todo, pero también puede ser que nada más veamos lo rojito. Entonces, pero si se resalta aquí, como este paciente que también le iba a las chivas, también este se llama dermografismo. Entonces, esta es una forma de urticaria crónica física inducible, se llama dermografismo y es urticaria. Esta la puse porque sí, no es frecuente, es muy rara, pero es especial porque no es difícil de diagnosticar. La urticaria colinérgica, esa surge porque hay un estímulo de los receptores con diferentes elementos como el ejercicio, el estrés, el agua caliente, los alimentos picantes, pero es así, son pápulas edematosas milimétricas, como si alguien hubiera tomado parafina líquida y le hubiera hecho al paciente. Y todas las zonas en donde salpicó y que la parafina se solidifica y queda como una bombita, así se hacen las ronchas en la urticaria colinérgica. Son bien chiquitas y, por ejemplo, un momento frecuente para que quien tiene urticaria colinérgica lo desarrolle es después de bañarse. Se bañan, salen y hacen ronchitas, chiquirronchas. Bueno, es muy probable que estas ronchitas milimétricas sean una urticaria colinérgica, y es una urticaria crónica y necesita tratamiento. Y uno de los tratamientos que hay que decirle al paciente es que por favor no tome aspirina, no tome ácido acetilsalicílico, porque es uno de los fármacos que puede facilitar que tenga un nuevo cuadro o una reactivación de su urticaria colinérgica, como esta imagen que vemos aquí. La urticaria de contacto, esta es otra que también es poco frecuente, pero que ocurre 30 minutos, entre 0 y 30 minutos después del contacto con el agente irritante, ¿sí? Entonces esto puede pasar si hacemos un concurso de manazos, ¿no? Por el golpe. Pero también puede pasar si alguien llega y, por ejemplo, soy alérgica al látex, entonces me pongo un guante mi amigo se puso un guante y me puso la mano en la espalda, y entonces más o menos entre 1 y 30 minutos después voy a hacer una roncha en la zona donde tocó el agente contactante, el agente al que soy alérgica. Si soy poquito alérgica, ronchita chiquita; muy alérgica, muy grande; súper alérgica, me puedo morir. Así que si tienen un amigo alérgico al látex, no lo hagan, por favor. Bien, vamos a retomar las preguntas. No se asusten, sé que nada más hemos contestado 3. Hemos contestado qué es, cómo se ve la urticaria, y nos faltan de aquí para abajo, pero toda esta introducción que hemos hecho nos va a ayudar a contestar muy rápidamente las siguientes preguntas. ¿Qué tenemos que preguntarle a un paciente que tiene urticaria? Lo mismo que preguntamos para las otras enfermedades. ¿Qué tiene? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cómo empezó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué lo aumenta? ¿Qué lo disminuye? ¿Qué síntomas lo acompañan? ¿Qué se ha puesto o ha tomado como tratamientos? Y yo creo que ustedes tienen gran experiencia en cuanta extravagancia se les ocurra, hasta orina de gato. O sea, de todo lo que se puede poner un paciente a la piel, se lo pone. Y cuando digo todo, es todo. 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 Por si lo dudan. Bien. También hay que preguntarle si hay algo a que lo atribuya. Y esa es una pregunta que es bien peligrosa, porque le van a decir, fíjese que sí, más o menos en el 85, mi compadre y yo, y ahí Dios nos agarre confesados, porque nos van a contar una gran historia que a lo mejor no tiene que ver. Bueno, ya con cortesía lo podemos detener, pero a veces en ese divagar sí nos van a dar información. Y hay otra pregunta que a mí me gusta mucho hacer al final, que es, ¿hay algo que me faltó preguntarle que usted considera importante? Porque quizás de cada 10 veces que hagamos esa pregunta, 9 no nos van a decir nada importante, pero puede haber uno que sí. Así que si tienen tiempo en su consulta con el paciente, también pregúntenle si hay algo más, porque a lo mejor esa puede ser la clave para que encontremos el diagnóstico más fácilmente. Entonces, ¿qué debemos preguntar? Vamos a preguntar las características clínicas, si duran menos de 24 horas, se resuelven espontáneamente y saltan, brincan. Oiga, es que me sale aquí y al rato acá, y al rato acá, urticaria. ¿Sí? Eso nos ayuda a saber que sí es urticaria, que no es una roncha de otro origen, en fin. ¿Qué vamos a preguntar? Inicio, tiempo de evolución para saber si es aguda o crónica. Vamos a descartar si hay angioedema, preguntando si hay edema palpebral, de labios o de otras zonas. Vamos a preguntar cuántos cuadros para saber si es recurrente o no. Y vamos a preguntar para que, si es posible poder hacerlo, identificar el agente desencadenante.